Diálogo con Ernesto López. ¿Es una ampliación o es un nuevo decreto el que se ha generado? Porque este es un punto bien importante que nos va a permitir contemplar una discusión un poquito más amplia de estas medidas que en algún momento han sido también seriamente cuestionadas, no solo por la oposición, sino también, como lo decía, por la relatora de Naciones Unidas, subcomisionada. Sí, en realidad lo que tuvimos recientemente en la aprobación es una prórroga de las medidas originales, o sea, el decreto 321 que se había presentado anteriormente por 6 meses más. Es prórroga, entonces. Es prórroga. Yo creo no es que decreto nuevo. No es decreto nuevo. Lo novedoso es que se acortó el plazo, ¿verdad? Antes eran por 1 año, ahora los han dejado por 6 meses. Y se modificó el artículo 5 y el artículo 8. El artículo 5 básicamente era lo relacionado a la suspensión de las audiencias judiciales por 30 días, pero ese era un plazo que era como un artículo, digamos, muerto, pues porque ya las primeras medidas del primer año lo dejaron en eso. Y el otro era lo relacionado a la contratación directa de los servicios, principalmente aquellos contratos grandes que el ministro debe de fundamentar la resolución de estos. Esto pues es lo mismo que se ha venido haciendo en el tema de las contrataciones, dado de que se trata de observar lo que se le da, lo que establece la CAP, principalmente en el tema de los contratos. Luego lo demás prácticamente queda igual, todas aquellas medidas tal como usted los mencionaba, aquellas medidas relacionadas a continuar habilitando los centros temporales de reclusión que actualmente todavía tenemos nosotros, el de Santa Ana y el de Izalco, en un proceso de construcción. El traslado de los privados de libertad a los diferentes centros penales y granjas del país también es otra medida que se mantiene, que es una facultad del ministro, pues mediante un acuerdo ministerial hacer traslados rápidos. Y esto pues es parte de una herramienta muy importante porque uno puede disuadir o puede frenar cualquier factor de riesgo o cualquier acción violenta que se pueda dar dentro de las cárceles. Asimismo, la restricción de las visitas de toda clase, la visita familiar y la visita íntima, y debe de mantenerse regulada pues la visita profesional. Hay otras medidas que se establecen como la obligación de participar en actividades reeducativas y hábitos de trabajo que ya en los centros penales bajo medidas de seguridad, que en este caso de Gotera y Chalatenango ya existen esos programas. Es decir, así están varios y también en el tema de los bloqueadores de señales telefónicas también se mantienen parte de las medidas. El tema de las medidas extraordinarias nosotros le veníamos planteando a los diputados con bastante anticipación, de hecho antes de las elecciones, que era necesaria la prórroga por 1 año, ¿verdad? Era necesaria porque hay una cantidad de programas y de proyectos, por lo menos dentro del sistema penitenciario, que todavía no están finalizados y que amerita que el esquema de seguridad que le permiten a uno las medidas extraordinarias se mantenga, ese estado de seguridad se mantenga para poder avanzar en eso. Y le sitúo así quizás de manera muy puntual lo que está pendiente. Mire, primero está pendiente completar toda la construcción de infraestructura. Hay prácticamente 3 centros penitenciarios que están iniciando sus obras, que es Mariona, fase 2, el centro temporal de Izalco y el centro temporal de Santa Ana. ¿Estas son ampliaciones? No, los 2 centros son centros nuevos. Nuevos. Que el de Santa Ana y el de Izalco va a tener capacidad para 3.000 personas cada uno, 3.000 espacios. Ese lugar está apenas en obras de terracería, ambos. El de Mariona, que va a tener una capacidad para 1.500 espacios, pues hemos nada más iniciado labores de limpieza en el inmueble y ya se dio orden de inicio en el contrato. Asimismo, hace falta completar
la infraestructura para visitas en cada uno de los centros de seguridad, puesto que nuestra proyección es tener áreas especiales para visitas, en donde la visita en el futuro, en esos lugares, en esos centros de seguridad, sean programadas, sean visitas que no excedan de media hora, ¿verdad? Y sean realizadas a través de un objeto físico que evite el contacto de la visita y el privado de libertad. La comunicación va a ser a través de un auricular teléfono y pues es como se hace en todo centro de seguridad en los sistemas penitenciarios modernos. El crimen en El Salvador cada vez más va subiendo de nivel, va subiendo de volumen, se van generando una cantidad de mayor logística y mayor complejidad en el uso de los medios, y eso los salvadoreños tenemos que estar conscientes de que estamos enfrentando un problema muy complejo, y ante este problema muy complejo el Estado, el gobierno debe de ser determinante en las medidas, en las acciones, y debe de ser determinante a la hora de decidir. A mí me llenó de mucha tristeza la vacilación, la duda y la forma tan tibia como se aprobaron estas últimas medidas extraordinarias. ¿En qué sentido? Arena fue tajante en darles, bueno, en el caso de Mauricio Vargas, que es el que ha estado apuntalando bien el debate, la prórroga está dirigida a tener el tiempo necesario para revisar las medidas extraordinarias. ¿A eso se refiere? Sí, lo que pasa es que, mire, primero, haberlo prorrogado por 6 meses, para mí es un tiempo muy corto. Y estamos entrando en una etapa bastante compleja, ¿verdad?, de la violencia. Pero bueno, eso, la historia, y más adelante se va a plantear la necesidad y se va a sentir la necesidad, y lo más seguro es que va a haber una modificación. Si usted ve, hemos logrado en el sistema penitenciario aislar la cabeza del crimen, lo que le llaman ellos la ranfla histórica, ¿verdad? Y hemos aislado también cabecillas de segundo nivel, porque hemos estado en un tema de clasificación y tratando de ir ubicando en áreas seguras y de mayor control a esas estructuras. El director de centros penales en esta primera parte del programa, con quien estamos conversando sobre el grado de efectividad que éstas tienen versus la realidad que se vive hoy en día. Hemos hecho una valoración bien importante sobre ese comportamiento que ha tenido lamentable el auge delincuencial y las modalidades como tal. Él considera que todo esto tiene una tipificación pero muy parecida, muy característica a la influencia del poder transnacional como tal, y se ha logrado identificar que es parte del comportamiento y de la influencia que tiene la narcoactividad, por ejemplo, en este tipo digamos, de fenómenos que tenemos hoy en día, que es el pandilleril. Pero también tenemos este caso, hablando un poco ya en concreto sobre la efectividad del decomiso de $16,000 en la pared de la casa de un familiar de una persona que está detenida en Izalco. ¿Y qué está pasando? ¿Será que todavía hay vacíos y contundencia en el tipo de medidas para controlar que no haya este tipo de actividades delictivas desde las cárceles? Sí, mira, yo no conozco bien específico este caso, pero a mí, por mi experiencia que estuve en la DAN, se me hace más referencia a un tema de narcomenudeo, a un tema de extorsión y a una caleta de dinero que esta persona ha tenido resguardado en ese lugar. Pero bueno, en el tema del bloqueo a las comunicaciones internas y el funcionamiento de las estructuras, acuérdense ustedes que hemos tenido casos importantes como el caso Jaque y los otros, en donde han dejado al descubierto un enorme poder financiero de las estructuras. En el penal de Zacatecoluca, que ha estado bajo medidas extraordinarias, solo hemos tenido 3 casos de tuberculosis y una persona que falleció. Y no fue por tuberculosis, fue por una enfermedad terminal. Entonces, y es un penal que ha estado bajo medidas extraordinarias. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que Zacatecoluca tiene capacidad para 600 privados de libertad y tenemos como 634. O sea, no hay hacinamiento.
Cada quien tiene un espacio, cada quien tiene las medidas de higiene, y ahí es donde están las medidas más fuertes de las medidas A ver, extraordinarias. este calificativo o este término que recuerdo que utilizó la relatora Agnes Calamar, de espantosa situación carcelaria, el tema de las medidas extraordinarias y tildar de espantosa la situación carcelaria, digamos, no concuerda o sí va en consonancia con ese análisis que usted me plantea. Sí, es que cuando ella se refería a espantosa situación carcelaria, se refería al hacinamiento. No a las medidas. No a las medidas. O sea, ella se refería, ella nunca dijo que las medidas tendrían que haber sido derogadas, sino dijo, hay que cambiar algunas cosas que incluyen las medidas extraordinarias. Y también ella se refería a que en una celda, en un sector, pues lógicamente estaba súper poblado, ¿verdad? Y habían espacios en donde algunos ni siquiera cabían. Bueno, la realidad en las Bartolinas policiales, que ella fue a ver las Bartolinas y también se encontró con lo mismo. A esa situación es que ella se refería, a que hay una sobrepoblación. Y yo aquí quiero situar, ¿por qué hay una sobrepoblación? ¿Por qué hay más ingresos que egresos en el sistema penitenciario? Aunque nosotros construyamos una cantidad de espacios que hasta hoy vamos a invertir casi 58 millones de dólares, y seguimos teniendo más ingresos que egresos, lógicamente siempre vamos a tener problemas de hacinamiento. Ahora bien, el tema de la política de seguridad, el tema de cómo vemos al crimen, el tema de cómo atacamos el delito, debe de pensarse. En esta segunda parte a conversar con el director general de Aduanas, Armando Flores, con quien vamos a, desde luego, a conocer el esfuerzo institucional que se está haciendo en esta materia y sobre todo para fortalecer y dinamizar la economía del país a través de la facilitación del comercio. Recordemos que lo importante alrededor de esta figura aduanal es que en la medida que se logren eliminar en un 100% toda la burocracia que se le conoce al calor urbano, de alguna manera eso permite generar mayor actividad comercial, por consecuencia mayor actividad de negocios, y eso se traduce en mejores oportunidades para los salvadoreños. Qué buen punto que vamos a complementar en esta segunda parte para examinar este elemento que es muy importante verlo desde la perspectiva de gobierno. Gracias, Armando, por acompañarnos. Qué gusto tenerte en el programa. Buenos días, Néstor. Muchas gracias por la oportunidad. Un saludo cordial para los amigos y amigas televidentes y aquí estamos a la orden. A ver, un poco para entender y ubicarnos en el tema. ¿En qué consiste esto de la unión aduanera y por qué razón las negociaciones están previstas culminar dentro de 1 o 2 meses, Armando? Bueno, sin duda para El Salvador y para la región centroamericana, para el proceso de integración económica centroamericana, el que esté en ruta este proceso de profundización de la integración a través de la unión aduanera es una buena noticia para El Salvador, para Guatemala, para Honduras y para la región. Qué bueno que el presidente salvadoreño, el profesor Sánchez Serén, en su momento anunció que El Salvador se incorporaría en este proceso y que esa incorporación significa, Ernesto, ni más ni menos que más aproximadamente el 70% del comercio entre los países tendría una dinámica distinta. La unión aduanera entre Guatemala, Honduras y El Salvador integra casi el 49% del territorio centroamericano. Además, este proceso involucra a aproximadamente el 68% de la población centroamericana y en el contenido comercial más o menos se habla de 6.000 millones de dólares en comercio entre los 3 países. Para El Salvador, Guatemala y Honduras son los socios naturales en materia comercial. De hecho, estos 2 países junto con Estados Unidos representan la mayor parte de nuestro comercio internacional, importación y exportación, y por eso es relevante este proceso porque sin duda, imaginemos en esta imagen, Ernesto, si Guatemala y Honduras a través de la unión aduanera ya se afirma
que el paso por algunos puestos fronterizos entre ellos ha bajado de 10 horas a 15 minutos, ¿te imaginas el impacto? De 10 horas a 15 minutos. Un estudio del Banco Mundial de esta semana publica ese hecho revelador de una disminución tremenda en el tiempo de paso por el puesto fronterizo, que sin duda bajaría los costos, aumentaría la velocidad de las transacciones, contribuiría a la dinámica económica y comercial y por supuesto contribuiría a la dinámica económica de estos 3 países. Entonces, qué bueno que estamos en este proceso, estamos en esta semana en la 4ª ronda de negociación con los países hermanos de Guatemala y Honduras. El equipo de la Dirección General de Aduanas, junto con otros equipos de otras entidades de gobierno, participamos activamente en este proceso. Y desde El Salvador, desde la aduana, puedo decir, estamos comprometidos en avanzar a la mayor velocidad. De hecho, se plantea que entre ahora y junio pudiera irse concluyendo este proceso de incorporación. Parte de nuestro plan es mejorar la infraestructura. Estamos conscientes de ello. Y en ese marco, Ernesto, la mirada de futuro es esta, mira. El Salvador, gracias a Fomilenio, nosotros hemos pedido que se agilice este proceso, pero gracias a Fomilenio, tendrá puestos fronterizos modernos en el futuro cercano, en el puesto fronterizo de Enguetú, en el occidente del país, y el puesto fronterizo de Lamatillo, en el oriente del país. Esos nuevos puestos fronterizos tendrá una inversión que ronda 40 millones entre ambos, 40 millones de inversión, gracias a Fomilenio, que nos va a permitir tener puestos fronterizos modernos que va a responder a esta expectativa de mejora del tránsito de mercaderías y personas en la frontera, contribuyendo a agilizar el comercio y contribuyendo a agilizar la integración entre nuestros países. Entonces decía, en infraestructura tenemos planes concretos, por ejemplo, la aduana intermedia, que es una realidad, en Santa Ana, para la frontera Anguiatú. Hemos empezado en Metalío, para la frontera con La Echadura. En infraestructura tenemos avanzado el proceso que llevaría a la construcción de nuevos puestos fronterizos en Anguiatú y en Amatillo. Y además tenemos un plan de mejora del puesto fronterizo El Poy con Honduras, que sin duda va a contribuir para que tengamos en un plazo, esperemos relativamente corto, mejores condiciones en los puestos fronterizos que compartimos con Guatemala y con Honduras. Termino con esto, Ernesto. Sí. Con Guatemala y Honduras tenemos 6 puestos fronterizos. 6 puestos fronterizos. El Salvador tiene 4 con Guatemala y 2 con Honduras. Y el desafío es que invirtamos para que esos puestos fronterizos sean puestos fronterizos que tengan mejores condiciones para abrigar y para acompañar mejor la unión aduanera que está en proceso de aprobación y de implementación. Nuestro plan de mejora de la aduana tiene por un lado infraestructura, y los desafíos son grandes. Son decenas de millones de dólares que el país tiene que invertir para poner los puestos fronterizos en el pleno siglo XXI. Ese es un gran desafío financiero, pero estamos comprometidos con ir escalando la solución en materia de infraestructura. Ahora te hablaré de procesos. La aduana tiene múltiples actividades que se vinculan con usuarios. Hemos hablado de las fronteras, hoy te voy a hablar de aduana interna. Por ejemplo, en la aduana interna de San Bartolo, todos los días, Ernesto, vienen productos generalmente procedentes de Estados Unidos a través de encomiendas familiares. Durante años la aduana y los importadores de encomiendas, en este caso empresas que se dedican a la importación de encomiendas familiares, han tenido un proceso que yo de verdad digo es un proceso denigrante, inhumano para los derechos de nuestros compatriotas en Estados Unidos que envían sus encomiendas familiares. Es un proceso lento, es un proceso, digamos, que tiene poca dignidad para la encomienda de los salvadoreños, es un proceso costoso, al final es un mal proceso, que hemos decidido cambiar este proceso de recepción de la encomienda familiar. Imagínate, identificar 4 grupos de encomiendas que vamos a simplificar: ropa, calzado, artículos de cuero y juguetes.
Y en lugar de ir uno a uno esos productos, ropa nueva, usada, ropa de niño, de señora, de caballero, para adultos mayores, y luego una por una enlistarla, y luego uno por una ponerle el precio, estimar el precio para cobrar lo que corresponde según la ley, en lugar de ir así, hemos simplificado el proceso ahora estableciendo el peso. Vamos a cobrar por peso en la importación de encomiendas familiares, dije, en ropa, en juguetes, en calzado y artículos de cuero. Y esto, Ernesto, es un acuerdo entre la aduana y los principales importadores de encomiendas que ya sabemos que ha significado para ellos disminución sensible en el tiempo de hasta 15 días antes y a 2 días hoy para completar la introducción de la encomienda. La gran pregunta alrededor de este y otros temas que hemos aprovechado a hablarlos en esta etapa de conversación, Armando, es cómo impacta en evitar el tema de la evasión, ¿verdad? Y cómo se controla el contrabando. Sí. ¿Cómo esto contribuye? ¿Están siendo factibles para evitar el contrabando en la zona? Tan comprometidos estamos, Ernesto, en este tema de fortalecer la actividad de control de la aduana también y de tener una aduana siempre comprometida en el control anticontrabando, es que hemos reinstalado la Coordinación Nacional Anticontrabando en la aduana. ¿Cómo está la situación con Honduras y sobre todo que es precisamente el tema de aduanas donde impacta esto, que sea un trabajo de, digamos, un área de economía? ¿Cómo está la situación de los lácteos con...? Sí, este es un tema que no es exclusivo de aduana, Ernesto, porque también ahí está el Ministerio de Agricultura a través del control cuarentenario y economía también. Y el Ministerio de Salud también. Yo creo que la buena noticia es que en el gobierno salvadoreño hay una excelente coordinación del equipo de gobierno que permite abordar las problemáticas y buscar soluciones. Yo creo que tenemos la confianza completa de que cualquier riesgo de conflicto comercial con los países vecinos siempre tendrá una buena salida. El tema de los lácteos siempre es un tema sensible con nuestros países vecinos. Nicaragua y Honduras siempre quieren exportar más lácteos a El Salvador. El Salvador es un gran consumidor de lácteo. Y El Salvador también está cuidando, en el marco de la ley, el apoyo, la promoción a la producción local. Entonces, lo que se busca es un balance justo entre apoyar la producción local de lácteos con permitir en el marco de la ley la importación de lácteos de Honduras y Nicaragua como tiene que ser. Además, esto es algo que va a contribuir a este esfuerzo de integración también. La Unión Aduanera, Ernesto, tendrá, una vez El Salvador ya entre plenamente, más o menos el 70% de los productos tendrán libre circulación. Son productos originarios, 70% de los productos, y un 30% serán productos que tendrán sometidos a lo que se le llama el centro de control. Esto, sin duda, es un gran paso hacia adelante, o sea, mejorando la integración. ¿Un 30 será de libre paso? No, 70 tendrá libre circulación. Libre circulación y el otro más restrictivo. Y esto va a depender del avance de las negociaciones. ¿Esto lo hacen en el resto de países? Con Guatemala y Honduras ya tienen un acuerdo. Un acuerdo. Y ahora entrando a El Salvador sería más o menos el 70% que tendría libre circulación. Como parte de las novedades, con la Unión Aduanera tendremos puestos fronterizos integrados, por ejemplo, plenamente con Honduras en el POI y en Amatillo. Ese es el acuerdo ya avanzado en la negociación con Guatemala, Honduras y El Salvador, puesto fronterizo integrado, instalado en El Salvador para el Amatillo y el POI con Honduras. Y puesto fronterizo integrado, pero con una, digamos, división de responsabilidades en Anguiatú, San Cristóbal y Las Chinamas, en donde el centro de facilitación va a estar en Guatemala y el centro de control en El Salvador, de manera que ambos países le pongan el hombro a administrar eficientemente ese puesto fronterizo integrado a fin de darle mayor celeridad al paso por el puesto fronterizo. Y en el caso de la Echadura, el acuerdo es que habrá un manejo y una administración del puesto fronterizo por país destino.
Es decir, lo que vaya para Guatemala va a ser procesado en el lado de Guatemala y lo que venga para El Salvador va a ser procesado en nuestro país a fin de tener el concepto básico, una sola parada, un solo control y, por supuesto, agilizar el paso por ¿Cómo se va a ver reflejado en el número de transacciones o llamémosle de exportación o de movimiento dentro de esto? Ya te decía antes que para El Salvador es relevante la unión aduanera con Guatemala y Honduras porque son nuestros principales socios comerciales. Pero ¿a cuánto esperamos dinamizar en esto? ¿Hay un porcentaje? No existe todavía un cálculo, pero no hay ninguna duda, Ernesto, de que la unión aduanera va a incrementar el comercio en la región, va a aumentar el comercio, va a dinamizar la actividad económica. Incluso una cosa interesante es que también puede ser un nuevo atractivo para la inversión extranjera, porque en la medida en que 3 países tienen un acuerdo que crea un territorio aduanero único, los inversionistas van a pensar ya en estos 3 países como una porción digamos, de integración económica también atractivo para nuevas inversiones. Entonces, además, una novedad, Ernesto, en esto es que habrán aduanas periféricas. Es decir, habrá personal de El Salvador que se va a instalar en Guatemala y en Honduras, en las fronteras, por ejemplo, en puertos de Honduras o en la frontera de Guatemala con México, de manera que esa integración y esa presencia de nuestro personal en puestos fronterizos de otros países también contribuye a facilitar el comercio en el territorio aduanero único que será el futuro. Tengo 20 segundos para que me responda. ¿Pasos limítrofes de Perquín y Cabañas los van a mejorar? Bueno, estos no están todavía contemplados como puestos fronterizos plenamente, es decir, no, ahí hay, naturalmente ha sido reconocido como pasos fronterizos. Y entiendo que el comisionado presidencial para asuntos fronterizos está trabajando con el Ministerio de Obras Públicas y con otras entidades, con Migración, para que los otros puestos fronterizos, aparte de los 6 que te he comentado, también tengan cierta dinámica de mejora. Ok, Armando, quiero agradecerte, como siempre, que nos acompañes en este programa, que nos permita conocer qué se está haciendo desde el ángulo institucional y de la responsabilidad que tú tienes como director de aduanas, para facilitar el comercio, para facilitar el tránsito y sobre todo también cuáles son los esquemas de modernización que se están impulsando por la importancia que esto radica en la facilitación del comercio y la dinamización de la economía como tal. Gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias, Ernesto, siempre un gusto y estamos a las órdenes para futuras oportunidades y un saludo cordial para los amigos y amigas televidentes en esta mañana de nuevo. Magnífico, gracias. Nos quedamos hasta acá con nuestro programa. Queremos agradecerles como siempre a ustedes y a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder contar con la presencia y la preferencia a nuestro programa. Gracias, pásenla bien y como siempre recuerden y nunca olviden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.